compartirles a ustedes en este momento el libro de Señor sea con nosotros, que el Señor sea con ustedes y que Dios les bendiga a todos grandemente. Dios le bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia, por estar una vez más en este lugar, y me gozo en esta hora de que todos ahora sigamos adelante. Dios les bendiga, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Su palabra es santa y nos gozamos en ella. Dios les bendiga grandemente y es un gusto saludar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto, un gran privilegio, una hermosa bendición estar aquí delante de ustedes por medio de este medio, ¿verdad? Señor, ayúdanos que tu palabra sea hecha en nuestras vidas, Padre, que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito y hermoso eres. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es de grande bendición mi vida, ¿verdad? El poderles traer la escuela dominical del día de hoy. Creemos por fe, Señor, que tú nos has escuchado en este día. Gracias por tu grande amor, tu misericordia. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermosa tarde, hermanos. Es un gusto nuevamente poderles compartir en esta hora nuestro tema de escuela dominical, que lleva por nombre la paciencia de Cristo. Sabemos que es la segunda unidad que dice el fruto de la formación cristiana. Esta es la lección 8 y vamos a estar viendo nuestro enfoque bíblico, que se encuentra en Primera de Pedro 2:20, y dice así: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estaremos viendo también nuestro esquema de la lección, que es el punto número 1, Cristo, nuestro ejemplo de paciencia. Se encuentra en Primera de Pedro 2:20 y 21, Santiago 5, del 7 al 11. El punto número 2, soportando las aflicciones. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Y nuestro punto número 3, la perseverancia es recompensada. Filipenses 3, del 12 al 17. Pero vamos a hacer una oración para que nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Padre bueno, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, una vez más nos presentamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para suplicarte que seas tú, Señor, quien traigas a nuestra vida el Evangelio, Señor, lo podamos revivir nuevamente, Señor, y lo podamos poner por obra. Te pedimos por todos aquellos que estarán mirándonos o escuchándonos, Padre, que tú hagas la obra, Señor, y cumplas tu palabra, así como dice que tu palabra no volverá vacía, sino antes hará lo que tenga que hacer. Padre, nos ponemos en tus manos. Bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y te damos gracias. Como les decía yo en un principio, esta lección lleva por título La paciencia de Cristo. La paciencia es importante en nuestro diario vivir. Podemos ver que la paciencia es algo que no se nos da comúnmente, amado hermano. Más cuando a veces, en este caso que estamos repasando este tema, vienen a veces situaciones difíciles en las cuales pudiéramos pensar, o es la realidad, el que Dios nos pone para ver si en realidad estamos poniendo en práctica lo que estamos tratando de aprender, ¿verdad? Pero sabemos que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Yo les invito que abramos nuestras escrituras ahí en Primera de Pedro 2, 20 y 21, y dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí el apóstol Pedro nos dice, amado hermano, que si sufrimos por algo, alguna causa que nosotros hicimos, pues no tiene caso, ¿verdad? Es lógico que si hacemos algo, pues vamos a recibir un castigo. Pero si sufrimos por algo que muchas veces no lo merecemos, nuestro Dios se agrada de ello. Está bien esa situación. Podemos ver, amado hermano, que mejor ejemplo de paciencia, nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Dice que Él no abrió su boca, que Él fue como cordero llevado al matadero, y dice que Él no dijo nada. Vimos que lo injuriaron, vimos que lo vituperaron y Él no dijo nada. Muchas veces cuando le hacían muchas preguntas, los fariseos trataban de exasperarlo, y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue paciente. En Él siempre hubo paciencia, ¿verdad? Y entonces en esta porción de la palabra nos está diciendo que si nosotros sufrimos al haber hecho algo, pues lo tenemos merecido. Si sufrimos por algo, alguna causa que nos han hecho, bueno, pues Dios está con nosotros, y al Señor estamos ahí siendo del agrado de nuestro Señor. Quiero que vayamos a Santiago 5, del 7 al 11, y dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En esta porción de la palabra, hermanos, nos dice que todos aquellos que conocemos al Señor, en nosotros debe de haber esa paciencia. La paciencia es un don de Dios mediante el Espíritu Santo. La paciencia no es algo de nosotros mismos. La paciencia, no nacemos nosotros con la paciencia, o no la podemos comprar o no la podemos adquirir, sino que podemos ver que es un regalo de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos sella con el Espíritu Santo y comienza a derramar en nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Es una de las virtudes, uno de los atributos que nuestro Dios nos obsequia, amado hermano, que muchas veces a lo mejor dirá que la gente que nace con la paciencia, pero no, es un regalo de nuestro Dios, hermano. Y la Biblia nos enseña grandes hombres que sufrieron diferentes situaciones difíciles. Nos nombra en esta porción de la palabra a Job. Podemos ver todo lo que le pasó a Job, amado hermano, y podemos ver que Él nos relegó de nuestro Dios. Podemos ver que Él perdió lo material, Él fue atacado en lo físico, en la enfermedad, y Él aún así con eso, Él no renegó de Dios. Él esperó pacientemente, confiando que nuestro Dios iba a hacer la obra en Él. Él sabía que Dios iba a estar ahí con Él hasta lo último. Entonces,
Lo que el Señor quiere de nosotros, amados hermanos, es que empecemos a desarrollar esa paciencia que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. Muchas veces cuando hay algún ser querido en el hospital, o cuando vamos a pagar alguna cuenta o alguna otra situación y hay mucha gente, a veces nos desesperamos, a veces no sabemos esperar, no sabemos tener esa paciencia de la cual nos debe de caracterizar como hijos de Dios, amado hermano. En nosotros debe de haber la paciencia que este versículo de aquí arriba nos está diciendo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro mayor ejemplo, hermano, en todos los aspectos, en bondad, en amor, en misericordia. Él es dador de la vida. Nosotros debemos de asemejarnos a Él, hermanos. No lo vamos a suplir, porque ningún ser humano puede o pudo hacer lo que nuestro Señor Jesús hizo. Solamente porque nuestro Dios lo mandó y porque sabía que Él sí iba a ser obediente al cumplir todo lo que ya tenía establecido, amado hermano. Y por eso siempre nos lo va a poner como ejemplo, porque Él es nuestro hermano mayor en todos los aspectos, hermanos. Y más aquí donde estamos hablando de la paciencia, esta paciencia que muchas veces se nos agota, pero hay poder en Jesús, amado hermano, y vamos a poner de nuestra parte para que el Señor nos permita que esa paciencia nos caracterice, ¿verdad? Que sean las situaciones difíciles que sean, podamos nosotros solamente tomarnos de su mano y esperar pacientemente, así como lo dice el Salmo 41, pacientemente esperé. Esperemos en Dios y confiemos que el Señor va a obrar ante cualquier situación, hermanos, y que sea esta paciencia que hubo en nuestro Señor Jesucristo la que nos permita caracterizarnos como hijos de Dios, hermanos. Este es nuestro punto número 1. Vamos a ir con nuestro punto número 2. Dice, soportando las aflicciones. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Podemos ver, amado hermano, que aquí el apóstol Pablo ya estaba a unos momentos ya para partir, a lo mejor días, semanas. Él ya estaba por terminar la carrera y podemos ver que él no se enfocó en su sufrimiento. Él en lo que se enfocó fue en llamar al joven Timoteo, a este pastor joven, y decirle que él tenía que esforzarse en la gracia, que aunque él estuviera en dolor o en alguna prueba, él tenía que preocuparse porque el evangelio del Señor siguiera corriendo. Pablo, ya estando al borde de la muerte,
Él no tuvo queja alguna, él solo le dijo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado, porque podemos ver, amados hermanos, que en este tiempo muchos cristianos ya estaban desertando. Muchos hermanos en Asia ya estaban ya dejando el ministerio que tenían. A lo mejor eran muchas las preocupaciones que estaban pasando, muchos los problemas, y ya estaban desertando del cristianismo, amado hermano. Y podemos ver que Él, es por eso que Él le encomienda a Timoteo que él se esfuerce, que él procure seguir en el evangelio, que él procure hablarles de Cristo, que él se esfuerce en la gracia, porque sabemos que si la gracia de Dios es con nosotros, amado hermano, prácticamente ya estamos del otro lado, porque sin la gracia de Dios, hermano, nosotros no podemos sobrevivir. Sin la gracia de Dios estamos a la deriva. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, no de cualquier persona, de Cristo Jesús. Esfuérzate en esa gracia. Él estaba ya a punto de partir y podemos ver que lejos de que se preocupara por su dolencia, de que lejos que se preocupara por su aflicción, él se preocupaba porque la palabra del Señor siguiera corriendo, siguiera siendo escuchada. Y por eso es que el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo, ¿verdad? Y le habla con tanto cariño. No era su hijo, él era fue su mentor, y le habla con tanto cariño y le dice que se esfuerce en la gracia de Cristo Jesús, que lleve este evangelio. Él no quiere que deserte como todos aquellos que empezaron a desertar, que empezaron a preocuparse, que empezaron a caer en la zozobra, en el miedo, en el temor de ser perseguidos. No, todo lo contrario, que él siguiera adelante, que él se esforzara, así como el soldado dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, le está diciendo que va a haber sufrimientos, porque un soldado que va a la guerra no va solamente a pasear. Un soldado que entra a la milicia sabe que puede hasta perder la vida, pero con un propósito. Él va a ir a resguardar su país, él va a ir a cumplir una misión que le ha sido encomendada. Bueno, pues así le pone de ejemplo el apóstol Pablo a Timoteo, que él sea como ese soldado, y también le dice que sea como el labrador, que pone su grano en la tierra y lo trabaja y espera pacientemente a que venga la lluvia tardía, a que venga la lluvia temprana, y un día ese fruto va a florecer. El apóstol Pablo aquí le está enseñando a Timoteo que él debe de ser paciente, que él debe de trabajar la obra, que él debe de cansarse. Podemos ver que una persona que va a sembrar la semilla está ahí de sol a sol, está ahí cuando hay lluvia, está ahí en los tiempos difíciles, y él está esperando con ansia que esa semilla dé fruto, amado hermano. Por eso dice el punto número 2, soportando las aflicciones, porque llevando la palabra de Dios no es algo fácil, amado hermano. Podemos ver, si le preguntáramos a cada pastor cuán difícil es llevar una congregación, amado hermano. Bueno, pues Timoteo era un pastor joven y un pastor muy bien instruido, un pastor al cual le recomiendan que se esfuerce en la gracia, que se esfuerce en perseverar, que no importa si pierde la vida mientras sea a causa de nuestro Señor Jesucristo, que no importa que pierda mucho tiempo ahí esperando a que la semilla crezca, porque ese es el trabajo de cada uno de todos aquellos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo.
Cada uno de nosotros, nuestro deber es llevar el evangelio. No solamente es del pastor esta encomienda, amado hermano, es de cada uno de nosotros, de todos aquellos que dice su bendita palabra que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, pero con un propósito, para hablar de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió y de aquel que quiere que un día las almas que están en el pecado sean salvas para honra y gloria de Él, amado hermano. Entonces podemos ver que el punto número 2, soportando las aflicciones, pero solos no vamos a poder. Es en Cristo Jesús que si nos tomamos de Él y tomamos el consejo de Pablo, nos tomamos de su gracia, Él va a estar con nosotros en todo momento, amado hermano. Que Él nos permita no entrar en la zozobra. Podemos ver que los que siembran, no por aquí ponen el grano y ya el otro día quieren que ya nació la semillita. No, ellos esperan pacientemente, amado hermano. Y eso es lo que quiere nuestro Dios de nosotros, que esa paciencia que los caracteriza, que esa entrega que caracteriza al soldado que entra a la milicia, sea en nosotros, amado hermano. Que no nos importe si pasa algo en nuestras vidas, mientras sea con tal de servir a nuestro Dios. Adelante, que el Señor nos dé la fortaleza, la sabiduría y la capacidad para no retroceder, sino todo lo contrario. No nos pase como estas personas que en Asia empezaron a retroceder, a espantarse, a dejar de seguir a Cristo, a dejar de ser cristianos. No, sino todo lo contrario, hermano. Que tomemos este hermoso ejemplo de tomarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder perseverar, para poder seguir adelante. Y nuestro punto número 3, hermano, la perseverancia es recompensada. Está en Filipenses 3, del 12 al 17. Y así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también a Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amado hermano, aquí nos está invitando el apóstol Pablo. Él nuevamente se vuelve a poner ejemplo, pero mayor ejemplo de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, amado hermanos, que no es que ya lo hayamos alcanzado todo, no es que ya lo sepamos todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante. Muchas veces cuando dicen aquí que olvidándose lo que queda atrás, a veces piensa uno en los fracasos, en las derrotas, pero también ha habido victorias. Yo pienso que todos en su momento hemos tenido momentos de victorias, pero aún así lo dejamos y seguimos adelante.
Seguimos al blanco. El blanco perfecto es nuestro Señor Jesucristo. El blanco perfecto que tenemos nosotros es la vida eterna. Sabemos que si perseveramos hasta el último instante, el Señor va a estar con cada uno de nosotros. Que si no retrocedemos, que si esperamos pacientemente, nuestro Señor nos va a dar la corona, aquella corona de justicia, aquella corona de vida, aquella corona que el Señor le ha prometido a todos aquellos que sean fieles. Podemos ver, amados hermanos, que paciencia se dice muy fácil, pero es tan difícil, hermano, a veces. Sería como decirle al Señor: Señor, necesito que me des paciencia, pero ya. No, amado hermano, todo cuesta, todo tiene un proceso, y solamente nuestro deber, amado hermano, es esperar en nuestro Señor, esperar y confiar que esos dones que nuestro Dios ha derramado en nosotros empiecen a hacer fruto, empiecen a germinar, hermanos, que esperemos pacientemente para que ese fruto que es la paciencia empiece en nosotros a germinar, amado hermano, y seamos de grande bendición para todos aquellos que se acerquen a nosotros, para todos aquellos en los cuales estén pasando alguna necesidad, alguna situación difícil. En nosotros haya esa paciencia y echemos mano, amado hermano, porque lo único que podemos hacer en nosotros es, como dice esta hermosa palabra, perseverar. Perseverar, porque un día va a llegar a nosotros la recompensa, hermanos. Y yo sé que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Yo sé que el Señor va a poner en nosotros siempre, amado hermano, que nuestro mejor ejemplo de paciencia es nuestro Señor Jesús. Y por Él es que vamos a salir vencedores, hermanos, porque no va a ser en nuestras propias fuerzas. Sabemos que cada uno de nosotros no somos, hermano, solamente un grupo que sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sigue las doctrinas. No, usted y yo, amado hermano, estamos creciendo día con día. Estamos en un proceso de madurez. Estamos, amados hermanos, en ese proceso para poder un día estar ante nuestro Señor Jesucristo. Que este proceso de madurez llegue y Él nos permita verdaderamente poder poner en práctica la paciencia que hubo en nuestro Señor Jesucristo, soportar las aflicciones y perseverar, amado hermano. Que el Señor les bendiga. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te pedimos una bendición especial, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que tuvo a bien escucharnos en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.